Bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Evangélica Bautista de Campana. Estamos arrancando este año con la pie derecha, aprendiendo cómo a vivir como verdaderos adoradores de Cristo en espíritu y verdad. Y bueno, pronto estoy viendo que vamos a poder vernos cara a cara, pero por ahora estamos aquí por línea y virtual. Y el cuerpo de Cristo sigue siendo cuerpo y somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo es la iglesia. Y bueno, cada uno de nosotros necesita cuidar su cuerpo. Este año hay muchas personas que se hacen promesas para el año de la posibilidad de bajar de peso, de parar un mal hábito, de hacer ejercicio. Hay varias cosas que cada persona, hay cosas que queremos cambiar o queremos mejorar. Y es muy, muy importante como seguidores de Cristo de cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Así podemos funcionar con las mejores capacidades que tiene nosotros y que Dios nos dio para su gloria. Y eso, quería leer un pasaje de Hebreos 10, 24 y 25, que dice así: y considerámonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veas que aquel día se acerca, aquel día cuando Jesús viene la segunda vez. Y bueno, y quiero animar y quiero estimular a cada uno de ustedes de seguir adorando, expresando el amor del Señor y haciendo las buenas obras para ayudar a otros a ver la luz que está dentro de cada uno de ustedes. Y si es hoy tu primera vez, es un año nuevo, hay cosas nuevas, hay planes que Dios tiene para su vida, y Él te ama. Y queremos alabar a Dios en este momento. Y voy a hacer una oración. Señor Dios Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por la palabra que va a traer el pastor Guillermo Russo. Gracias por su vida. Gracias por el Espíritu Santo que está sobre él, Señor. Y pedimos este tiempo, Señor, que todo que hacemos puede darte gloria y honra, Señor. Y pido para cada persona que está escuchando hoy
que Señor, que tú ablanda los corazones y las mentes, Señor, para escuchar, para entender, y que sus corazones pueden ablandar para aceptar y ver la verdad que solo tú puedes expresar atrás de su gente, oh Señor. Damos toda la gloria a vos en el nombre de Jesús. Amén. Cuán hermoso es Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó. Me rescató un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús. Salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Por una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús.
narra una historia ahí en Lucas 15:20, donde dice que el padre lo vio de lejos, lo reconoció y lleno de amor y de compasión fue corriendo, lo abrazó, lo besó. El hijo quiere hablar, interrumpe su hablar y le dice a sus sirvientes: traigan el mejor vestido, calzado para sus pies y un anillo, porque este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido. Y después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó todas mis heridas. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y ahí dormido en su regazo yo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, la que me transformó cruzándose mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, solo sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y ahí dormido en su regazo yo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz,
que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y ahí dormido en su regazo, yo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Bienvenidos y gracias por estar allí. Hace 2 domingos atrás, en estas charlas informales que tenemos los domingos a las 9 allí por Zoom, tuve una convicción muy fuerte que debíamos conversar de la herencia divina que el Dios de la Biblia quiere derramar sobre las generaciones, sobre las familias que se desprenden de aquellos que son punta de lanza. Me refiero a aquellas personas, aquellos hombres, aquellas mujeres que son los primeros en una familia en entregarse a Cristo Jesús, a entregarse de cuerpo, mente y alma a Él. Son aquellas personas que, como muchos de ustedes, Dios ha elegido para que sean puntas de lanza allí en su familia. Personas que, por haberse entregado a Dios en forma completa, ¿verdad? Dios hizo cambios tremendos en sus vidas. Claro, este cambio que Dios hace en aquellos que se entregan a Él es un cambio que ocurre en lo más profundo, en lo más íntimo del ser. Ese cambio sucede así. Es un evento, es un instante, ¿verdad? Ahora bien, ese evento dispara también, es la puerta que da inicio a una transformación que se da en forma de un proceso continuo y progresivo, ¿verdad? Lo cual la Biblia llama santificación. El cambio que Dios hace en la persona que se entrega a Él, es decir, aquellos que alcanzan la conversión, produce un cambio de naturaleza, un cambio de identidad, ¿verdad? Ya dejan de ser, ya no son solamente una criatura, no son solamente creados por Dios, no solamente son criatura de Dios, sino ahora son hijos de Dios, tal cual dice allí en 1 de Juan 12 y 13, si lo querés leer después. Ahora, la nueva naturaleza, la nueva identidad, resulta en un cambio de la cosmovisión de esa persona. Es decir,
ocurre un cambio mental, ¿verdad?, de la perspectiva y la concientización del mundo que rodea a esta persona. Esto afecta obviamente los campos del consciente, del subconsciente, del inconsciente, y por consiguiente también afecta los sistemas de valores, sistemas de preferencia, lo que obviamente resulta en una línea, en una forma de comportamiento. Si bien el cambio que Dios hace en aquellos que se entregan a Cristo Jesús de todo corazón es un cambio que les potencia, ¿verdad?, para relacionarse mejor con el Creador del cielo y la tierra y con las personas y con el medio que rodea, con los que le rodean. Es verdad también que en muchos casos este cambio crea un potencial de conflicto en lo que es relaciones interpersonales con las personas que esa persona se da, ¿verdad? Es como que esa persona ya no encaja tan bien en el medio que encajaba. Yo recuerdo cuando no conocía a Dios, cuando no quería saber nada con todo esto, no vivía mi vida. Me acuerdo que mis hermanos escuchaban música cristiana y a mí me molestaba, y si podía iba y se los apagaba, ¿verdad? Y es muy posible que los puntos de lanza, estas personas que son nuevas, pioneras en su familia, en haber aceptado a Cristo Jesús, tienen deseo de poner esa musiquita, esa música, esas alabanzas, y bueno, y quizás al resto de la familia no le gusta y se lo apagan o le crea un conflicto, buscan un lugar allí para orar y no pueden, quieren orar a la hora de la comida y es como que no da, ¿verdad? Trae una serie de desafíos, ¿verdad? Ya esta persona renacida, esta persona que ya ahora es punta de lanza, han cambiado sus gustos, ya no le gusta ir a determinados lugares, prefiere ir a otros. Ya hay asuntos en los cuales prefiere no meterse, hay negocios en los cuales no quiere participar. Muchas veces se sienten incomprendidos, muchas veces son rechazados, son burlados. Y quizás un ejemplo exagerado, ¿verdad?, sería pensar en un pez que de una forma sobrenatural un día dejó de ser pez y ahora empieza a ser gaviota, ¿verdad? Y la gaviota vuelve y está allí y va al mar, y quizás la vemos allí en el mar y quizás se relaciona con los peces y se ve, y quizás los peces quieren venir y hay como un cambio de naturaleza. Y esto es importante que lo entendamos, porque es un desafío. Ahora, qué importante también entender que en esos desafíos Dios te va a ayudar, Dios quiere ayudarte, en Él están todas las fuerzas, porque Él quiere que el resto de tu familia le conozca, y tu trabajo es ahí entonces permanecer, perseverar, fuerte, ánimo, porque se puede, porque el Señor quiere traer una nueva naturaleza, una nueva identidad en el resto de los que vos amás. ¿Cuál es tu trabajo? Permanecer. ¿Cuál es tu trabajo? No flaquear. ¿Cuál es tu trabajo? No dejar de creer. Qué interesante que hablamos de dos conceptos muy teológicos quizás, y no vamos a hacer una charla de esto, pero sí hablamos de la conversión y hablamos de la santificación. Hagamos rapidito. La conversión es un evento, sucede en un instante. Es como si fuera esta linterna, ¿verdad? Se apaga y se prende el switch, no hay tiempo, pasa de la luz a la oscuridad. Pasa, por eso dice el Señor Jesús, dice ahí en Juan 5:24, que pasan de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. ¡Qué maravilloso! Ahora, ¿cuál es el resultado deseado de la conversión? ¿Cuál es la meta deseada? ¿Cuál es el resultado? Nacer a una relación personal con el Dios de la Biblia, una relación padre e hijo
con el Dios de la Biblia. Alcanzar la salvación del alma. Eso es la conversión. La santificación no es un evento, es un proceso, es un periodo de tiempo. Es como el día. Hoy hay luz, ¿verdad? Hay sol, qué bárbaro. Pero si amaneciste muy temprano, vas a ver que era oscuro el día. Y entonces hay como un cambio, es un proceso de luz. La vida de la punta de lanza, la vida del creyente también es como una luz. Por eso dice allí en el Proverbios que la luz del justo, la vida del justo como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¡Qué poderoso! Ahora, ¿cuánto dura este proceso? Y bueno, dura todo el tiempo que dure la vida de la persona. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado deseado? ¿Cuál es la meta de la santificación? Bueno, es vivir aquí y ahora en la plenitud de Cristo. Esa es una parte de la meta, del resultado deseado, ¿verdad? Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en forma abundante. ¿Y qué pasa con aquellos cristianos que vemos que no están viviendo en una vida abundante? ¿Qué pasó? O quizás me pasó a mí, quizás te pasó a vos, y como que nos estancamos en el camino de la santificación. A veces pasa. Y ahí perdemos la alegría, ahí perdemos la plenitud, el vigor, la alegría, la potencia. ¿Sí? Necesitamos vivir en comunión con la cabeza de la iglesia que es Cristo y con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Cuando vos vivís en comunión con esto, cuando vos en tu vida vos desarrollás las 4 patas de tu vida, las cuales, como la silla que tiene 4 patas, tu vida espiritual también tiene 4 patas. La primera pata es la vida de oración. Necesitas tener una vida de oración desarrollada, la vida de devoción con el libro, la vida de comunión con la iglesia y la vida de servicio en la iglesia. Decíamos entonces que una de las metas deseadas es que vivas en la plenitud de Cristo. Y la segunda es alcanzar una unidad sobrenatural en la iglesia que nos permita vivir en forma individual y en forma corporativa, ¿verdad? A la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde sucede esto? ¿Cuál es el medio donde puedo alcanzar, donde suceden estas cosas? Esto sucede, mi querido amigo, mi querida amiga, en el contexto de la iglesia local. Únicamente allí. Necesitas estar, dice la Biblia que es sumamente importante que nos congreguemos. Y fíjate lo que dice acá el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Éfeso, y hoy te lo dice a vos y me lo dice a mí. En Efesios 4, verso 12 y verso 13, hablando de cómo Dios, como Cristo Jesús, armó a la iglesia. ¿Y para qué armó a la iglesia? Dice que esto es para perfeccionar a los santos. Ahora, ¿para qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y evidentemente hoy sí es necesario, porque esto es lo que Dios nos está mandando, es necesario que hablemos de punta de lanza. Ahora, vos quizás te preguntas, ¿cómo se te ocurrió, Guillermo, este título? Bueno, déjame decirte, no se me ocurrió. Punta de lanza es el título escrito por Steve Saint, ¿verdad? Él lo escribió allá por los 2003, 2004, 2005, creo 2005, ¿verdad? El libro este narra la historia de 5 misioneros allá en los 1950, que fueron llamados por Dios a ir a misionar a los Aucas en el Ecuador. En los 50 los Aucas eran conocidos como un pueblo indígena de la selva amazónica, allí en el territorio ecuatoriano, y entre otras cosas eran conocidos y se caracterizaban por una actitud de tipo violenta.
eran violentos. Steve Saint, el escritor, quien conocía muy de cerca, ¿verdad?, la historia de estos 5 misioneros, cuenta que en 1956 estos 5 misioneros fueron muertos a punta de lanza. Pero más importante que contar eso en su libro, más importante eso, Steve Saint cuenta allí el propósito de Dios detrás de la vida y de la muerte de estos 5 misioneros. ¿Sabes una cosa? Steve Saint fue el hijo de uno de estos 5 misioneros. ¿Verdad? Muy interesante la historia. Esta historia está, voy a pedir allí al Ministerio de Administración quizás que te pasen un link porque está en YouTube, se puede leer, se puede escuchar, la película está muy bien hecha y el protagonista, el hombre que aparece, ese es Steve Saint. Así que ese es el hijo del verdadero misionero. Así que voy a pedir que pase eso para que lo veas. Ahora déjame decirte esto. Estos 5 misioneros encontraron el fin de su vida terrenal a punta de lanza. Murieron a punta de lanza. Pero la vida y la muerte de estos misioneros fue la punta de lanza en las manos de Dios para derramar de su amor y de la salvación de Él en esta tribu, en estos indígenas, los Aucas. ¿Sabes qué? Después de la vida y de la muerte de estos 5 misioneros, la vida de los Aucas cambió totalmente. La vida y la muerte de estos 5 misioneros dio nacimiento a la penetración de esta lanza de Dios que trajo salvación para este pueblo. Y me hace acordar mientras que habla las palabras de Jesús que dice, si la semilla no cae en tierra y muere, no puede haber fruto. Y el domingo pasado hablábamos del concepto de esto que la vida demanda vida. En todas las familias, mis queridos amigos, todas las familias cristianas, hay una persona punta de lanza que fue elegida por Dios. La punta de lanza es aquella persona, la primera en una familia en entregarse de cuerpo, mente y alma a Cristo. Son los pioneros del Evangelio en esa familia. Son los sacerdotes llamados por Dios, elegidos por Dios, plantados por Dios, fortificados y potenciados por Dios en esa familia. ¡Qué poderoso! Y hablando de esto, en el libro que se llama 100 años de gracia, este libro de 100 años de gracia, el autor del libro describe las vivencias de la Iglesia Evangélica Bautista El Rey Jesús. Las vivencias que experimentó en sus primeros 100 años de vida y ministerio. Como muchos de ustedes saben, yo amo a esa iglesia, amo al Rey Jesús, amo a esta iglesia porque fue allí donde el Señor me tocó, fue allí donde yo me entregué a Cristo Jesús y fue allí donde mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis padres, mis hermanos han servido allí por más de 7 décadas y lo siguen haciendo. Parte de la familia sigue sirviendo allí, otros están en otros países, en otras provincias y yo acá en Campana, por supuesto. Ahora bien, en ese libro, si te interesa el libro, preguntale a la administración, vemos de cómo podés conseguir un ejemplar, pero muy interesante, muy interesante. En ese libro, el autor, vos sabés que el autor cuenta la vida, los desafíos y las victorias de muchos hombres y mujeres que fueron puntas de lanza en las manos del Señor. Hombres y mujeres, miembros de esa iglesia,
que fueron puntas de lanza en sus familias, puestos por Dios. Entre varias puntas de lanza que el autor menciona ahí, el autor comparte con el lector, comparte con nosotros la vida y los desafíos y las victorias de un hombre llamado Antonio, un inmigrante español que llegó solito a la Argentina, al puerto de Buenos Aires en 1920 con tan solo 16 añitos. Este muchacho, al llegar a la gran ciudad, a Buenos Aires, este país de Sudamérica, viniendo de Europa, este muchacho, como todos los forasteros que vienen en busca de mejores oportunidades, trabajó de lo que había, trabajó en distintos ramos, trabajó en el comercio, trabajó en el campo, trabajó en la confitura, en muchas cosas. Y finalmente, hablando de confituras, encontró allí su beta y se metió a trabajar en eso. Al tiempo de trabajar en ese gremio, se montó una churrería, que en esos entonces, en los años 30, ¿verdad?, estaban de reonda, digamos, ¿no? Así que en aquel entonces, en forma especial, los fines de semana se escuchaba por las calles de Buenos Aires, se veía a los churreros que salían con sus bicicletas de reparto, con un gran canasto, gritando churro, churro, y alternaban también con un silbato especial que tenían. Yo no estaba en los 30, pero en mi barrio me acuerdo que había churreros también, ahora no hay tantos, pero bueno, churros. Ahora, este Antonio tenía esta churrería. Y los churreros venían en la mañana, todavía siendo oscuro, y hacían fila afuera y esperaban para recibir la mercancía y para salir a hacer la venta. Antonio era una persona muy alegre, dice el relato, muy alegre, muy contento, y tenía muy buena relación con los churreros, ¿verdad? Pero un día, este Antonio, por alguna razón que no describe el libro, estaba como triste, se lo veía como triste. Y fue evidente para los churreros, pero hubo un viejo churrero que se le acercó, le habló y ¿sabes qué? Lo invitó allí a la iglesia. Se le acercó, qué interesante. Al siguiente domingo, el viejo churrero llevó a Antonio, a su amigo, a la iglesia, y esta era la iglesia, el Rey Jesús. Antonio abrió su corazón, recibió a Cristo Jesús. Al poco tiempo fue bautizado, tal como Jesús nos lo ordena. Y lo vemos allí en Mateo 3, cómo Jesús se bautiza. Y la vida fue funcionando. Ahora, había un problema, dice el libro, que este Antonio tenía una novia que la conocía de allá de su pueblo, de Asturias, ¿verdad? Y de alguna forma se encontraron acá en la gran ciudad otra vez y estaban de novios, ¿verdad? Pero ella no creía lo que él creía. Antonio fue, habla con su pastor, qué bueno, ¿no? Siempre buscando dirección de su pastor. Y bueno, finalmente las cosas fueron y pasaron varias cosas. Hasta que esta mujer que después fue su esposa, se convirtió a Cristo Jesús también. La señora Irene, ¿verdad? Y qué interesante que de ahí salió una hija, ¿verdad? Una hija llamada Marta, ¿sí? Y bueno, Marta es mi mamá, ¿sí? Mi madre. Esa es la historia de uno de mis abuelos, ¿verdad? Y Antonio con mi abuela, como también de la otra línea, ¿verdad? Del lado de mis padres, también inmigrantes de otros lugares conocieron a Cristo aquí en esta tierra bendita, en la Argentina, ¿verdad? Y qué interesante que ellos sirvieron en esa iglesia, se mantuvieron en esa iglesia hasta los últimos días de su vida. Ellos fueron primera generación de creyentes, ellos fueron punta de lanza en sus familias. El libro cuenta la historia de varias otras y otros puntas de lanza. Y vemos
que todos ellos, más allá de sus desafíos, ¿verdad? Porque tenían un montón de desafíos, muchos de ellos eran inmigrantes, ¿verdad? Muchos de ellos no tenían el nivel académico que quizás hoy en general se da por acá. Sin embargo, había un común denominador. Ellos se mantenían ahí, ellos vivían en una sumisión a Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia, de una forma tremenda, y vivían en sumisión al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Está muy interesante ver cómo estos hombres y mujeres pedían consejo allí a sus pastores. Estos hombres y mujeres, más allá de sus desafíos, le creyeron a Jesús y experimentaron los mandatos de Jesús, experimentaron los beneficios de obedecer a Jesús. Estos hombres y mujeres entendieron lo que Jesús, a dónde iba Jesús cuando él allí en Juan 15, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo aquel que en mí no lleva fruto será sacado, será quitado. Pero todo aquel que lleve fruto será limpiado por mi Padre para que lleve aún más fruto. Y Jesús te dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, como la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, amigos, si no permanecen en mí, le dijo Jesús. Y Jesús repite ahí en el 15:5: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. Hay otro libro que habla de un montón de puntas de lanza. ¿Sabe cuál es? La Biblia. Y podíamos dedicar todo el 2021 para estudiar y para ver cómo Dios toma a estos hombres y estas mujeres para desarrollar un camino, porque Dios hace camino donde no lo hay. ¿Verdad? Él lo hace allí. Y yo pensando en esto me viene allí Hechos 11, la iglesia de Antioquía. Fíjate la cantidad de puntas de lanza. ¿Eran perfectos? No eran perfectos. ¡Qué bárbaro! Pero más allá eran personas diferentes, con diferentes estatus sociales, culturales, económicos. Pero más allá de las diferencias, había factores en común. Y básicamente había tres cosas. Había sumisión a Cristo. Ellos entendían la importancia de permanecer en comunión y en santidad con Cristo. Y en tercero, ellos entendían que necesitaban permanecer congregándose, seguir congregándose, no dejar de congregarse. En Hebreos allá capítulo 10, verso 19 al verso 25, vemos parece ser que Dios nos muestra otra punta de lanza, y esta punta de lanza se llama Jesús. Jesús es la punta de lanza. Y fíjate lo que dice, es tremendo, esto es tremendo. Dice allí, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto como punta de lanza a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con el corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió. Y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en amor, tanto más cuando ven ustedes que el día del regreso de Cristo
se ha acercado. Qué tremendo. Quiero mencionar 4 cositas, podríamos ir un par de horas más, pero quiero 4 cositas para redondear este asunto. La herencia divina que Dios quiere derramar sobre aquellos que son punta de lanza, aquellas personas que son los primeros en entregarse a Cristo en una familia, que son los pioneros de la fe en esa familia. Ese derramamiento divino de gracia que Dios quiere hacer sobre tu familia no depende de Él, sino que depende de vos. Porque Él ya abrió la brecha. Él ya abrió la brecha. Y vos estás en su mano. Vos sos una lanza allí en su mano. Qué importante que puedas permanecer firme para que esa herencia no se corte, para que esa herencia siga fluyendo. Hay herencia divina. Permanece. ¿Cómo querés que sean tus hijos? ¿Cómo te gustaría que sean estos chiquitos tuyos? Estas chiquitas tuyas. Empezá a modelar. Sé vos lo que ellas o lo que ellos vos quisieras que sean. Me acuerdo mi amigo Joshua, un hombre de Kansas. Un hombre que conoció a Cristo Jesús en la cárcel. Una pena de 10 años. Y bueno, había un grupo de evangélicos que visitaban la cárcel y este amigo mío se convirtió a Cristo, su vida cambió. Y Dios hizo cosas tremendas en su vida. Y bueno, se casó y demás y tuvo una hijita. Y ya su pastor estaba viejo y estaba grande. Y un día me dice, acompáñame, quiero que lo conozcas. Y ella había tenido su hija, mi amigo Chayo. Y entonces él llegó y le contaba a mi amigo Chayo, al viejo pastor, y le decía, tuve esta hija, qué bueno que ha sido Dios. Y el viejo pastor le miraba. Y entonces le hizo una pregunta, ¿cómo te gustaría que tu hija sea, este bebé cuando sea grande? ¿Cómo te gustaría que ella sea? Y él decía, mi amigo respondió, quisiera que ella sea fiel a Dios, que ella viva para Dios, que ella tenga un corazón conforme al de Dios, que ella viva bajo la protección del Omnipotente. Todo esto le decía a mi amigo y el viejo pastor callaba. Cuando mi amigo terminó de hablar, el viejo pastor le dijo, lo que vos quieras que ella sea, comienza tú a hacerlo hoy. Qué importante punta de lanza, que empieces, que tomes ánimo y tomes tu lugar en la brecha y cumplas tu rol de punta de lanza a todo costo. Y me emociona porque veo muchos que han sido elegidos como punta de lanza en distintas familias, pero han renunciado, han dejado su rol y la bendición se corta, la bendición deja de fluir. Segundo punto que quería decir, primero decía la bendición, el derramamiento de la bendición de Dios sobre la descendencia de esa punta de lanza no depende de Dios, sino depende de la punta de lanza. El segundo punto, quería hablar de las expectativas de Dios. Y cuando leíamos estos puntos de lanza ahí en el libro de 100 años de gracia, veíamos que estos hombres, estas mujeres recién convertidos tenían un montón de defectos seguro, no conocían el libro, no conocían la Biblia y pifiaban y tenían costumbres quizás que no eran demasiado, pero ¿sabes qué? Dios es paciente. Y las expectativas de Dios no son iguales para la punta de lanza que para las generaciones que vienen después de él. ¿Sabes qué? Tengo la convicción de que hay muchas puntas de lanza en esta iglesia, de los cuales el Dios de la Biblia se agrada mucho más que de mí. ¿Sabes por qué? Porque escrito está,
dicho por Jesús, al que más se le confió, al que más se le dio, más se le pedirá. Qué importante que puedas entender esto. Qué importante, las expectativas de Dios. El tercer punto es el tren, venía a mi cabeza el tren cinemático. Tren cinemático, pensá en una caja de transmisión, en la transmisión, en una caja de cambios. Está lleno de engranajes, o en un reloj. Pensá en un reloj de los de antes, que tenían engranajes, cómo engrana un engranaje como el otro y el giro va funcionando. Yo tengo responsabilidad de aquellos punta de lanza que fueron 3 generaciones atrás de mí. Yo tengo responsabilidad de transmitir de lo que recibí de gracia, ahora pasarlo de gracia. Y la expectativa de Dios, subiendo un poquito al segundo punto, si bien la expectativa de Dios espera más de mí que lo que esperó de aquel Antonio, sí, también eso es, Dios espera que los que vienen después de nosotros sean mejor que nosotros. Y nosotros tenemos que orar para eso, tenemos que vivir para eso, tenemos que transmitirle el giro. Y sé práctico, mi amigo, sé práctica, mi amiga. No acomodes la vida de la iglesia a tu vida, acomoda tu vida a la vida de la iglesia. Estamos en un mundo donde es como que cada uno hace lo que quiere, pero las verdaderas puntas de lanzas en las manos de Dios, que catalizan el derramamiento de la bendición de generación tras generación, son aquellos que ponen primeramente a Dios, que buscan primeramente a Dios. Y eso se ve en su forma de vivir. Qué bueno que tus hijos puedan ver eso en vos. Qué bueno que tus hijos no te escuchen simplemente decir que para vos Cristo es lo más importante, pero que ellos vean en tu vida que vos postergás cualquier cosa con tal de servir a Cristo. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Tenés un rol que cumplir en las generaciones de tu familia. Cuarto y último, decidí ser punta de lanza. Decidí ser punta de lanza. Capaz que sabés que vos fuiste tocado, fuiste tocada. Y vos sabés que yo te estoy hablando a vos porque ya te mencioné, ya te dije que sos una punta de lanza. Toma ánimo, toma fuerza, porque el Señor te ayuda. Y quizás vos estás en una familia donde las cosas en tu familia no andan bien. Y quizás vos no conocés a este Dios del que estamos hablando. Y quizás no entendés del todo esto, pero hay algo en este momento que está tocando a tu corazón, que está tocando a tu mente, que te está diciendo, eso es lo que yo necesito. Si ese sos vos, si esa sos vos, abrile el corazón a Cristo y decirle, yo quiero ser punta de lanza en tus manos. Vamos a orar y primero vamos a orar por aquellos que son punta de lanza pero que se han desanimado y que han quizás tirado la toalla y que ya, aunque ya son gaviotas, ya están buscando la forma de volverse a ser como un pez. Después vamos a hablar por aquellos que Dios está tocando al corazón para que abran su vida y puedan recibir al Espíritu Santo. Y en tercer lugar vamos a orar por las personas como yo, que no son puntas de lanza. Personas de las que Dios espera mucho más que de aquellas puntas de lanza de nuestras familias. Acompáñame, vamos a orar. Padre del cielo, en esta hora, yo reconozco que vos me elegiste como punta de lanza en mi familia.
Y te pido perdón, Señor, porque me he cansado, me he fatigado, he como soltado la toalla. Yo te pido que hoy me ayudes a volver a tu camino, que me ayudes a reinsertarme en tu cuerpo, que es la iglesia, de manera de poder tener comunión con la cabeza y con el cuerpo. Pero ahora vamos a orar por aquella persona que quiere abrir su corazón a Cristo, que quiere ofrecerse al Señor, ofrecerse al Dios de la Biblia para convertirse en una punta de lanza en su familia. Ora así: Señor Padre, Dios del cielo, vengo delante de vos en el nombre de Jesús, potenciado por el Espíritu Santo, empujado por el Espíritu Santo. Y hoy reconozco que vos me estás buscando. Reconozco que te necesito. Reconozco que te he fallado muchas veces. Y por eso te pido perdón. Yo en este día, yo quiero confesar con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Quiero que sea mi Señor. Y te pido, Padre, que mandes tu Espíritu Santo, que entre a mí. Yo quiero recibir hoy, quiero iniciar esta relación de padre e hijo con vos a través de la fe. Yo reconozco que Jesucristo es el Señor y que fue el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Amén. Oremos por el tercer grupo. Oremos por este Guillermo. Voy a hacer mía la oración. Padre mío, te alabo, te adoro y te exalto, te glorifico. Y te pido perdón, Señor. Señor, por no valorar del todo toda esta bendición que has derramado sobre mi familia. Yo hoy te pido que vos me tomes, que me transformes. Señor, que me sigas desarrollando, que me sigas cambiando, de manera que yo pueda ser también un engranaje, que pase el giro, que pase la energía, la potencia que viene del cielo a mis hijas, a Viviana Luz y a Olivia Paloma, para que ellas sean mejores que su papá y que su mamá, para que ellas sean mejores adoradoras. Gracias por amarnos, Señor. Te bendecimos y te exaltamos y te reconocemos como dueño, fundador y cabeza de la iglesia. Oh gran pastor, Jesucristo, es en tu nombre que oramos. Amén y amén. Si has hecho alguna de estas oraciones, comunícate con el grupo de difusión, comunícate allí con Facebook. Si tenés mi teléfono puedes llamarme directamente, porque queremos ayudarte. Dios está trayendo un avivamiento nuevo en su iglesia, pero arranca en un avivamiento en el seno de las familias. Que Dios te bendiga. Yo seré alguien que haga historia en esta ciudad.